Buenos días. Bueno, como todos sabrán, comienza esta semana, la Semana Santa, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando entró a Jerusalén y todos le alababan: Hosana al Hijo de David, bendito que viene en nombre del Señor. Y comenzaron a tirar palmas ahí. Pero sobre todo esta semana es una semana donde el Señor llega a la cúspide de su ministerio, donde Él va a cumplir la voluntad de Dios. De tal manera que en un momento de tanto sufrimiento y tanto dolor, el Señor le dice en el Monte de los Olivos, el día Jueves Santo, cuando lo fueron a buscar ese jueves para matarlo, antes que lo vayan a buscar, Él estaba orando y dijo unas palabras muy importantes: Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de eso quiero hablar hoy, de hacer la voluntad de Dios, de cómo conocer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que tenemos que tener primero como una premisa ahí, como lo más importante, es recordar que tenemos que desconfiar de nuestra carne. Si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, tenemos que desconfiar de nuestra carne, porque nuestra carne nunca quiere hacer la voluntad de Dios, siempre quiere hacer su propia voluntad. Y Jesús, vemos que se negó en ese momento, negó su carne y dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Por un lado, la carne le tiraba para no hacerla, pero por otro lado es como que tomó fuerza en el espíritu y dijo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y uno de los temas que hablábamos con un hermano en esta semana me preguntaba este hermano: ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que quiero decir, que conocer la voluntad de Dios es clave para nuestra vida, porque de esa manera podemos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Si nosotros conocemos la voluntad del Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor, ¿no? Si no la conocemos, no podemos hacerla. Y hay dos textos muy importantes que el Señor nos advierte con respecto a la voluntad de Dios, porque el tema de hacer la voluntad de Dios es cosa seria. No podemos caminar en esta vida cristiana, en nuestra vida espiritual, de manera irresponsable y viviendo la vida así como viene, digamos, no agarrándola como viene. Nosotros tenemos el deber delante del Señor de hacer la voluntad del Señor, porque eso nos hace bien a nosotros y de esa manera vamos a poder hacer el propósito de Dios para nuestra vida. Hay un pasaje que está en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, un texto muy fuerte, que lo hemos leído muchas veces, y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, esto es clave, ¿no? Pareciera como que el tema de hacer la voluntad de Dios está íntimamente ligado a la salvación. Si bien nosotros tenemos la salvación en Cristo, que nos viene por recibir a Cristo arrepentidos en nuestro corazón como Señor de nuestra vida, pero ese señorío tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo demostramos el señorío de Cristo en nuestra vida? Haciendo la voluntad de Dios. Así que acá vemos que el Señor nos plantea algo muy fuerte, ¿no es cierto? Como que no es cuestión de decir Señor, Señor, ¿no? Y más adelante dice: hicimos milagros en tu nombre, sanamos enfermos, y el Señor dice: no los conozco, ¿no? O sea, uno puede estar en la iglesia sirviendo, puede conocer muchas cosas de la Escritura, incluso uno puede conocer la palabra, puede escudriñar la palabra, conocer, ser un teólogo, ser un pastor, ser un ministro de la música, ser un predicador, un evangelista, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Así que vemos que acá es un tema que nos tiene que llevar a una profundidad a la palabra, ¿no? Ustedes recuerden que Isaías dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Así que ahí ya vemos claramente que para poder alcanzar los pensamientos de Dios y conocer la voluntad del Señor, tenemos que entrar en una profundidad para poder saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. También hay otro texto que está en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, que dice:
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Y la imagen en el griego de esto que el mundo pasa es esa imagen de que el mundo va hacia la destrucción, pero el que hace la voluntad de Dios no va a ser destruido, permanecerá para siempre, ¿no? Así que esa es una promesa que tenemos, que si nosotros hacemos la voluntad del Señor, vamos a permanecer, vamos a tener vida eterna, no vamos a morir, ¿eh? Así que ahí en estos dos textos vemos como que el Señor nos deja bien en claro que el tema de la voluntad de Dios es crucial y es muy importante para la vida del cristiano, ¿no? Y yo diría que ¿cómo conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Porque esa es la gran pregunta, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Bueno, hay tres maneras, diría yo, de conocer la voluntad de Dios. La primera, como siempre les digo, a través de la oración, de la comunión con Dios y de la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos en profundidad y leemos la palabra, recibimos conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces nosotros queremos que Dios nos responda enseguida, ¿no es cierto? Hacemos una oracióncita, leemos la palabra así rapidito, así tipo el horóscopo, la abrimos a ver qué me dice el Señor para este día, o qué tengo que hacer, y no, Dios no obra así. Es muy raro, hay momentos que sí, que Dios nos da como un pantallazo rápido de lo que Él quiere, pero generalmente esto hay que madurarlo, ¿no? Para conocer la voluntad de Dios tenemos que ir como madurándolo, ir viendo a ver cómo es la cosa, ¿no es cierto? Y a medida que pasa el tiempo y pasamos tiempo con el Señor y con la comunión con la palabra de Dios, vamos recibiendo revelación de lo que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, la segunda manera que Dios tiene de revelarnos su voluntad es a través de las circunstancias, ¿no? Estas cosas que estamos viendo, por ejemplo, en este tiempo, son como inevitables. Vemos claramente que esta es la voluntad de Dios, que acá hay un juicio de Dios. Dios ha querido que el hombre en este momento pase por estas circunstancias, y los cristianos no somos ajenos, porque estamos, si bien no somos del mundo, estamos en el mundo y vamos a vivir tribulación y vamos a padecer aflicciones, ¿no? Eso nos enseñan las Escrituras. Entonces hay circunstancias que nos llevan a darnos cuenta que esta es la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de eso. Si vamos en contra de eso, nos vamos a volver locos, ¿no? Y así con los sufrimientos y todas las cosas que nos tocan vivir, enfermedades, situaciones de familia, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio. Bueno, muchas veces Dios permite esas cosas para que nosotros nos vayamos creciendo, vayamos aprendiendo a conocer cuál es su voluntad, ¿no es cierto? Se crece en la aflicción, se crece en las dificultades, y también a través de esas circunstancias nos damos cuenta, las circunstancias que son inevitables, de qué es lo que Dios quiere. Si nosotros nos oponemos, vamos a sufrir y vamos a padecer. Yo recuerdo cuando el profeta le decía al pueblo, bueno, sométanse a la esclavitud que viene y a la tribulación que viene, y el pueblo se enojó con el profeta, Jeremías, lo tiraron adentro de un pozo, se lo querían sacar encima, porque él les decía, no, van a tener que someterse a esto, y ellos no querían. Bueno, finalmente llegó la prueba y lo llevaron de las narices, digamos, ¿no? Les pusieron garfios, cadenas, le sacaron los ojos al rey y lo llevaron al rey de Israel, y fue sometido a la fuerza, y todo el pueblo fue sometido a la fuerza. Así que si ellos se hubieran sometido y no se hubieran resistido, quizás el sufrimiento hubiera sido menor. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Como que viene el sufrimiento, nosotros no queremos sufrir y siempre le hacemos la contra al Señor. Y no, a veces hay que aceptar las situaciones que nos tocan vivir, ¿eh? Y las circunstancias, muchas veces, que nos tocan vivir, nos hablan de cuál es la voluntad de Dios, ¿eh? No le hagamos la contra a Dios, ¿eh? No hagamos como Jonás, que rajó para el otro lado. Dios decía, anda para allá, esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y Jonás iba para el otro lado, ¿no? Eso es muy común que nos pase a todos nosotros. Pero para eso, si estamos orando, si estamos en comunión con el Señor, vamos a hacer no la contra Dios, sino la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y por último, para decirles cómo podemos conocer la voluntad de Dios, bueno, Dios nos habla también a través de los pastores, a través de los siervos de Dios, de los líderes, ¿no? El Señor nos habla a través de las personas espirituales, y tenemos que escuchar, tenemos que pedir consejo, no tenemos que desengancharnos y hacer la nuestra, porque a veces tenemos esas mañas, ¿no? Que sabemos que tenemos que consultar, que tenemos que preguntarle al pastor, pero ya sabemos más o menos lo que nos va a decir y no nos gusta mucho, entonces ni consultamos, ni hablamos, hacemos la nuestra, ¿no? Y bueno, ahí ya le estamos pifiando, ¿no?
Nosotros tenemos que ser personas espirituales y buscar el consejo de personas de Dios, de hombres de Dios, ¿no? En la antigüedad, cuando generalmente los que estaban, los hombres espirituales, en tiempos de persecución, los primeros cristianos enviaban a sus líderes a las cuevas del desierto para preservar la fe, pero ellos después, cuando tenían algún problema, alguna situación, viajaban largas distancias para poder ir a consultar cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Así que es muy importante tener esa actitud espiritual, esa apertura para poder recibir consejo y que Dios pueda guiarnos, reconocer autoridad. Es muy importante en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Así que vemos que Dios nos revela su voluntad a través de la oración, a través de la palabra, a través de las circunstancias y a través de los consejos espirituales que nos dan los hermanos. Dice la Escritura en Romanos en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que aquí vemos claramente que si nosotros queremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que tener una mente renovada. Para el hombre del mundo esto es locura, pero para los que estamos transformados por el Señor y conocemos la palabra de Dios y nuestra mente ha sido renovada y nuestro corazón está en Dios, el querer recibir consejo para conocer la voluntad de Dios es algo natural, algo que nos viene naturalmente. El hombre natural, humano, puramente humano, se revela, pero el hombre espiritual ama que le muestren el camino de Dios y cuál es el propósito de Dios para su vida. Así que desarrollemos un corazón obediente al Señor y sumiso a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y oro en esta mañana para que el Señor derrame un espíritu nuevo en tu corazón y en tu vida, y que la unción del Espíritu Santo en esta hora esté tocando todo tu ser y seas libre de toda perturbación, de todo cansancio, de todo agotamiento en este tiempo de tribulación, y también para que traigas sanidad a los cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús me levanto contra toda enfermedad, ahora por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Señor, echo fuera todo espíritu de enfermedad, toda la aflicción que hay en la carne, en los cuerpos. Sana los cuerpos, Señor, por el poder de tu Espíritu.